no te está pasando nada interesante en la vida, porque tú no eres interesante. Y no, no es mala suerte. No es que el mundo te deba algo, es que llevas años viviendo en automático, repitiendo los mismos días, tomando las mismas decisiones débiles, esperando resultados distintos. Quieres un cambio, pero no haces nada que lo provoque. Quieres una historia, pero sigues actuando como un extra. Te gusta la idea del desarrollo de personaje, pero solo en teoría. En la práctica, evitas todo lo que lo genera. Evitas el dolor, evitas la incomodidad, evitas el riesgo. Y sin eso, no hay historia, no hay evolución, solo hay repetición. Y la repetición sin conciencia es estancamiento disfrazado de estabilidad. Aquí está la verdad que no quieres aceptar. Nadie viene a rescatarte. Nadie va a escribir tu historia por ti. Y si no tomas control ahora, dentro de unos años vas a seguir siendo el mismo, con más excusas y menos tiempo. Pero si decides cambiar, si decides incomodarte, puedes convertirte en alguien que incluso tú respetes. Este no es un video de motivación, es una confrontación. Y si te quedas hasta el final, vas a entender exactamente qué hábitos necesitas para dejar de ser un espectador en tu propia vida y convertirte en el protagonista. Capítulo 1. Haz cosas que te incomoden todos los días. Tu vida es plana porque elegiste la comodidad como estándar, y la comodidad no construye carácter, lo destruye. Cada vez que eliges lo fácil, refuerzas la versión débil de ti mismo. Nietzsche hablaba de la superación constante del individuo, pero tú ni siquiera te enfrentas a lo básico. Evitas lo incómodo porque te duele, pero justo ahí está el crecimiento que dices querer. No necesitas cambios extremos, necesitas consistencia incómoda, levantarte cuando no quieres, entrenar cuando estás cansado, decir lo que piensas cuando sería más fácil callar. Cada pequeña incomodidad es una señal a tu mente de que estás evolucionando, pero tú prefieres evitarla, y luego te preguntas por qué no cambias. El desarrollo de personaje no ocurre en momentos épicos, ocurre en decisiones pequeñas que nadie ve. Y si no puedes dominar lo cotidiano, jamás vas a dominar lo extraordinario. Así que deja de buscar inspiración y empieza a buscar fricción. Capítulo 2. Elimina la dopamina barata de tu vida. Tu cerebro está destruido. Y no es exageración. Está condicionado a recompensas rápidas, fáciles y constantes. Scroll infinito, videos cortos, estímulos cada pocos segundos. Tu mente ya no tolera el vacío, ya no soporta el esfuerzo sostenido. Y eso es exactamente lo que te está frenando. No es falta de talento, es falta de capacidad para mantenerte enfocado en algo que no te recompensa de inmediato. Maquiavelo hablaba del control como la base del poder. Pero tú no controlas nada, ni tu atención, ni tus impulsos, ni tus hábitos. Estás programado para reaccionar, para consumir, para distraerte. Y en ese estado eres completamente manipulable, porque cualquiera que controle tu atención, controla tu comportamiento. Y si no puedes concentrarte, no puedes construir absolutamente nada. Cada vez que eliges dopamina barata, estás debilitando tu sistema. No es solo tiempo perdido, es una reconfiguración mental. Estás entrenando a tu cerebro para evitar el esfuerzo, para huir de lo complejo, para preferir lo inmediato sobre lo importante. Y luego te preguntas por qué no puedes enfocarte, por qué te cuesta estudiar, trabajar, entrenar o incluso pensar con claridad. El problema no es el contenido, es tu relación con él. No es que esté mal entretenerte. El problema es que lo haces en exceso, sin control, sin intención. Usas la distracción como escape, como anestesia, y cada vez que lo haces, refuerzas la idea de que no puedes estar contigo mismo, que necesitas estímulos externos para no sentirte vacío. Y ahí está la raíz. No puedes estar solo contigo, no puedes sentarte sin hacer nada, no puedes tolerar el aburrimiento, y eso es grave, porque el aburrimiento es el punto de entrada a la creación, es donde empiezan las ideas, donde se desarrolla la claridad, pero tú lo evitas a toda costa, porque te incomoda, porque te enfrenta a ti mismo. Empieza a cortar. Reduce estímulos. Elimina lo innecesario. No de golpe, pero con intención. Deja espacios sin distracción. Momentos donde no haya ruido, ni pantalla, ni estímulo constante. Al principio te va a incomodar, te va a desesperar, pero eso es señal de que lo necesitas, porque estás desintoxicando tu mente. Recupera tu capacidad de enfocarte en una sola cosa, sin cambiar cada 5 minutos, sin buscar escape. Quédate ahí, aunque sea incómodo,
porque en ese momento estás reconstruyendo algo que perdiste, tu control. Y el control es la base de todo. Sin eso, no hay disciplina, no hay progreso, no hay desarrollo. La dopamina barata no solo te distrae, te debilita, te hace dependiente de estímulos externos para sentirte bien. Y alguien dependiente nunca es fuerte, nunca es libre, porque siempre necesita algo más para funcionar. Y mientras sigas en ese ciclo, no vas a avanzar. Así que deja de negociar contigo, deja de justificarte. No necesitas más entretenimiento, necesitas más control, porque el día que recuperes tu atención, ese día empieza tu verdadero desarrollo. Capítulo 3. Construye una disciplina que no dependa de tu estado emocional. Deja de esperar sentirte listo. Esa es la trampa más común y más destructiva. Te convenciste de que necesitas motivación para actuar, cuando en realidad la motivación es solo un lujo ocasional. Aparece, te da un empujón y desaparece. Y cuando desaparece, tú también. Porque nunca construiste algo que te sostuviera cuando no tienes ganas. Y ahí es donde pierdes. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder, no como dominio sobre otros, sino como dominio sobre uno mismo. Y tú no te dominas. Te gobiernan tus emociones. Si estás motivado, avanzas. Si estás cansado, te detienes. Si no tienes ganas, abandonas. No tienes estructura, solo impulsos. Y alguien que vive por impulsos nunca construye nada sólido. La disciplina real empieza cuando haces lo que dijiste que harías, incluso cuando no quieres hacerlo, especialmente cuando no quieres hacerlo, porque ahí es donde se rompe la mayoría, ahí es donde se filtra quién está jugando y quién está construyendo. Y tú, hasta ahora, has estado jugando a cambiar, no cambiando de verdad. Tu problema no es que no sepas qué hacer, lo sabes. Sabes que tienes que entrenar, estudiar, trabajar, mejorar, pero no lo haces con consistencia, porque dependes de cómo te sientes, y tus emociones son inestables, cambian todos los días. Entonces tu progreso también cambia, y así no se construye nada. Empieza a eliminar esa dependencia. No preguntes, ¿tengo ganas? Pregunta, ¿me toca hacerlo? Y si la respuesta es sí, lo haces. Sin debate, sin negociación, sin drama. Porque cada vez que negocias contigo mismo, pierdes autoridad. Y si no tienes autoridad sobre ti, no tienes nada. La disciplina no es intensidad, es repetición. No necesitas hacer todo perfecto. Necesitas hacerlo constante, aunque sea incómodo, aunque sea aburrido, aunque no veas resultados inmediatos. Porque el resultado no viene del esfuerzo de un día, viene de la acumulación de días en los que no fallaste. Y aquí es donde cambia todo, porque cuando empiezas a actuar sin depender de tu estado emocional, te vuelves estable, predecible en el buen sentido, confiable contigo mismo, y eso genera algo que no tenías, respeto propio. Y cuando te respetas, dejas de sabotearte. La mayoría nunca llega a este punto, porque es incómodo, porque implica hacer cosas sin ganas, sin emoción, sin recompensa inmediata, y eso no es atractivo, pero es efectivo, y tú tienes que decidir qué quieres, sentirte bien o volverte alguien que realmente avanza. Porque el desarrollo de personaje no ocurre cuando estás motivado, ocurre cuando estás cansado, distraído, sin ganas, y aún así cumples. Ahí se construye, ahí se define, ahí se separa el que quiere cambiar, del que realmente cambia. Capítulo 4. Rodéate de estándares altos o quédate mediocre. Eres el promedio de lo que toleras, no de lo que dices querer, de lo que permites, de la gente con la que convives, de las conversaciones que aceptas, de los ambientes que frecuentas. Y si estás rodeado de mediocridad, tarde o temprano te conviertes en parte de ella, porque lo normal se vuelve invisible, y tú ya normalizaste demasiado sin darte cuenta. Maquiavelo entendía que el entorno define el juego. No puedes jugar en un sistema débil y esperar volverte fuerte, porque todo a tu alrededor te empuja hacia abajo. Conversaciones vacías, mentalidad limitada, hábitos pobres, y tú crees que no te afecta, pero te está moldeando todos los días, en silencio, sin que lo notes. El problema no es que la gente sea mediocre, el problema es que tú lo toleras. Te quedas en lugares donde no creces, donde no te retan, donde no te incomodan. Porque es cómodo, porque encajas, porque no tienes que exigirte más,
Pero ese confort te está costando tu evolución, y lo sabes, pero no haces nada. No necesitas más amigos, necesitas mejores estándares, personas que te obliguen a elevarte, que no acepten lo mínimo, que no aplaudan tu mediocridad, porque cuando estás rodeado de gente que se exige, tú también te ves obligado a hacerlo, no por presión, por referencia, porque entiendes que puedes más. Y aquí viene lo difícil. Vas a tener que alejarte de ambientes, de personas, de dinámicas que ya no encajan con lo que quieres construir. Y eso incomoda, porque implica soltar, implica quedarte solo un tiempo. Pero ese espacio es necesario, porque no puedes crecer en el mismo entorno que te hizo débil. Empieza a filtrar. Observa con quién hablas, qué consumes, dónde pasas tu tiempo. Todo eso suma o resta, no hay neutral. Y si la mayoría de lo que te rodea no te empuja hacia arriba, te está arrastrando hacia abajo. Así de simple. El desarrollo de personaje no ocurre en entornos cómodos, ocurre en ambientes que te exigen más de lo que crees poder dar. Y si no estás en uno, tienes que crearlo, aunque al inicio sea incómodo, aunque no encajes, porque ese es el punto. O eliges crecer o eliges pertenecer, pero no puedes hacer ambas, y mientras sigas priorizando encajar, vas a seguir exactamente donde estás. Capítulo 5. Empieza a verte como alguien que está en construcción. Tu problema no es lo que haces, es cómo te ves. Sigues operando desde una identidad vieja. Te sigues diciendo que eres flojo, que eres distraído, que eres inconsistente. Y mientras te sigas viendo así, vas a seguir actuando igual, porque el comportamiento siempre sigue a la identidad. No haces lo que quieres, haces lo que crees que eres. Nietzsche lo entendía perfectamente. El hombre no se encuentra, se crea. Pero tú estás esperando descubrirte en lugar de construirte. Estás esperando sentirte listo para cambiar, cuando en realidad el cambio viene antes que la identidad. Actúas primero y luego te conviertes. Pero tú lo haces al revés. Y por eso no avanzas. Cada vez que dices así soy, te estás limitando. Estás cerrando la posibilidad de evolucionar, porque conviertes algo temporal en algo permanente. Y eso es una trampa mental. No eres flojo. Estás actuando como alguien flojo. No eres débil. Estás tomando decisiones débiles. Y eso se puede cambiar, pero solo si dejas de identificarte con ello. Empieza a construir una narrativa diferente. No desde la fantasía, desde la intención. Deja de preguntarte quién eres y empieza a preguntarte quién estás construyendo. Porque eso cambia todo. Ya no actúas desde tu pasado, actúas desde tu dirección. Desde lo que quieres ser, no desde lo que has sido. Y aquí es donde se rompe el patrón, porque cuando te ves como alguien en construcción, dejas de justificar errores y empiezas a corregirlos. Dejas de decir así soy y empiezas a decir esto no encaja con quien estoy formando. Y esa simple diferencia cambia tu comportamiento en automático. No necesitas sentirte diferente para actuar diferente. Necesitas actuar diferente para sentirte diferente. Y eso toma repetición, toma incomodidad, toma disciplina, pero sobre todo, toma decisión, porque nadie más va a construir esa identidad por ti. El desarrollo de personaje no es un momento, es una narrativa constante, es decidir todos los días quién eres, a través de lo que haces, y si no tomas control de eso, alguien más lo hará por ti. Tus hábitos, tu entorno, tus impulsos. Así que deja de verte como alguien terminado, y empieza a verte como alguien que todavía no alcanza su forma final. Quieres resultados diferentes, pero sigues haciendo lo mismo que todos. Rutinas cómodas, decisiones seguras, caminos conocidos. Y luego te preguntas por qué no destacas. Porque no estás haciendo nada que te separe. El desarrollo de personaje no viene de lo común. Viene de lo incómodo, de lo difícil, de lo que la mayoría evita. Aquí es donde entra el verdadero cambio. No en lo que es fácil de mantener, sino en lo que es difícil de sostener. Levantarte temprano cuando nadie te ve, entrenar cuando estás cansado, estudiar cuando podrías distraerte, decir no cuando todos dicen sí. Esas decisiones pequeñas, repetidas en silencio, son las que construyen una versión de ti que los demás no pueden igualar. La mayoría quiere el resultado, pero no el proceso. Quiere respeto, pero no disciplina. Quiere cambio, pero no sacrificio. Y tú tienes que decidir de qué lado estás, porque no puedes tener ambos. O eliges el camino cómodo, o eliges el camino que te transforma, pero no hay punto medio. Maquiavelo decía que el hombre fuerte se adapta a la adversidad,
pero tú la evitas. Buscas estabilidad, seguridad, control absoluto, y eso te debilita, porque nunca desarrollas tolerancia al caos, nunca aprendes a operar bajo presión, y cuando llega el momento, te rompes. Empieza a buscar lo difícil, no como castigo, como estrategia. Haz cosas que te reten, que te incomoden, que te obliguen a crecer, porque ahí es donde se construye el carácter, no en lo fácil, no en lo cómodo, en lo que exige más de ti. Y no se trata de hacer locuras, se trata de elevar tu estándar, de dejar de conformarte con lo mínimo, de exigirte más cuando nadie te está mirando, porque ese es el verdadero campo de batalla, no el que se ve, el que nadie presencia. El desarrollo de personaje no es una fantasía estética, es una acumulación de decisiones difíciles que te convierten en alguien que ya no reconoce su versión pasada. Y eso no se logra siendo igual que todos, se logra haciendo lo que nadie quiere hacer, pero tú sí estás dispuesto a sostener. Ya lo tienes claro, no te falta información, te falta ejecución. Sabes exactamente qué estás haciendo mal y qué tienes que empezar a hacer distinto. Pero el conocimiento sin acción no sirve de nada. Es entretenimiento disfrazado de progreso, y tú ya no estás para entretenerte, estás para cambiar. El desarrollo de personaje no ocurre cuando te sientes listo, ocurre cuando decides actuar aunque no tengas ganas, aunque incomode, aunque nadie te vea. Ahí es donde se construye, ahí es donde te separas del resto, porque la mayoría entiende, pero no ejecuta. Así que deja de pensarlo tanto, empieza a hacerlo. Ajusta tu cuerpo, controla tu mente, elimina lo que te debilita y construye hábitos que te eleven. Todos los días, sin excusas, sin pausas innecesarias, porque cada día que no actúas, refuerzas la versión que dices querer dejar atrás. Si este video te incomodó, es porque te tocó. Y eso es bueno. Significa que todavía estás a tiempo de cambiar la historia. Suscríbete y deja tu like si vas en serio. Y si decides ir más profundo, hay algo que puede ayudarte a acelerar todo este proceso. Lo dejo en la descripción. Ahora deja de verte como alguien común y conviértete en alguien que no se puede ignorar.